Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Ahora he preparado para ti un video con 10 cosas que probablemente no sabías. Desde un objeto que puede matarte si te acercas a él por solo unos segundos, hasta la ciudad en donde no dejan entrar ni salir a nadie desde la década de los 50. Así que estoy seguro que este video te encantará. Solo que antes de iniciar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior te hablé sobre un tiburón que tiene una habilidad bastante especial: vivir en agua dulce sin ningún problema. A diferencia de las demás especies de tiburones, para este en particular no representa ninguna dificultad darse un paseo por ríos o lagos. ¿Por casualidad te acuerdas del nombre de esta especie? Si viste mi video anterior, seguro sabes cuál es la opción correcta, así que escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video yo voy a decirte cómo se llama y vamos a ver si acertaste. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el curioso en... ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? El objeto más peligroso del mundo. Con ese título se conoce a esta gran masa de residuos radioactivos que fue encontrada por un equipo de científicos rusos en diciembre de 1986. Entre los expertos la llaman con cariño a la pata de elefante de Chernobyl por el aspecto que tenía cuando la encontraron, similar a una pata de elefante. Pero el cómo luce no es lo más destacable de ella, sino más bien lo que es capaz de hacerte si te le acercas aunque sea por solo unos segundos. Los sensores de radiación dicen que si te le acercas por unos 30 segundos, comenzarás a sentir náuseas y dolores de cabeza. Si te expones a la pata de elefante 2 minutos, te provocará sangrados internos y ya con 5 minutos de exposición tendrás tantas lesiones internas que morirías irremediablemente en un lapso de 48 horas o menos. Para muestra de su potencia tienes el caso del científico que aparece en esta fotografía, que a pesar de llevar un traje de protección, murió a las pocas horas porque no sabía lo que se estaba exponiendo. En el mundo no se conoce a una sustancia más mortífera que la pata de elefante de Chernobyl, así que el título se lo tiene bien ganado. No te... ¡Qué estupidez! Ya deja de tocar esa cosa, Benny. ¿No escuchaste lo que dije? Incluso ahora, que ya han pasado 32 años desde que la pata de elefante se formara durante el desastre de Chernobyl, los expertos dicen que sigue siendo tan mortal como el primer día que la encontraron. Ciudad 40. Con ese nombre se le conoce a una ciudad cerrada que está ubicada en la zona norte de los montes Urales, a unos 1800 kilómetros de la capital de Rusia, para ser más exacto. Lo que la vuelve especial y diferente a cualquier otra ciudad que conozcas es que el gobierno ruso no permite que nadie entre o salga de ella. Está totalmente prohibido. La historia cuenta que las primeras personas que se mudaron acá lo hicieron durante la década de los 40 para trabajar en fábricas de la Unión Soviética en proyectos ultra secretos. Lo que muchas de esas personas no sabían es que jamás volverían a salir de la zona cercada y que tanto ellos como sus descendientes estarían destinados a vivir acá dentro sin posibilidad de salir jamás. Actualmente se sabe muy poco de lo que hacen ahí dentro y de cómo viven las personas. Es imposible entrar y a medida que te vas acercando a la ciudad encontrarás varias señales que te alertan que estás ingresando a un área prohibida. Así que si alguna vez te preguntan cuál es la ciudad más inaccesible del mundo, no tengas miedo de responder que es la Ciudad 40 en Rusia. La triste vida de los demonios marinos macho. La vida de las criaturas marinas que viven en la zona abisal no es la más bonita que digamos. Rodeadas de total oscuridad y en completa soledad todo el tiempo, no hay mucho que puedas hacer, a excepción de esperar tu muerte. Pero de entre todas las criaturas marinas que viven en esa zona del océano, creo que la especie que tiene la vida más triste es el macho de los demonios marinos, conocidos como Ceratidae por los científicos. La vida de los machos de esta especie se reduce a nacer y buscar una hembra tan pronto como puedan, ya que si no lo hacen se mueren de hambre. Básicamente, el macho solo puede alimentarse y vivir si se une al dorso de una hembra como si fuera un parásito. ¿Ya lo viste? Es ese pequeñito de ahí. Lo triste es que desde que se une a ella, toda su vida dependerá de lo que haga la hembra. Nunca podrá volver a separarse y la acompañará a donde sea que ella vaya. Su alimentación, su cuidado y su vida en general dependerá de ella. A cambio, la hembra solo pide una cosa: que cuando su deseo sexual se active, el macho segregue la sustancia mágica para satisfacerla. Por vivir en una de las zonas más inhóspitas del océano y por carecer de autonomía desde que está pequeño, los demonios marinos macho son de los animales con la vida más triste que se conoce. Globster. ¿Alguna vez has visto esos videos que muestran una extraña masa desconocida tirada cerca de alguna playa y nadie sabe qué es o de qué animal se trata? Aunque muchos de estos casos resultan ser restos de ballenas o tiburones, una buena parte de ellos nunca puede ser identificado por los expertos porque ya están muy descompuestos o por otras razones. Lo que quizá no sabías es que a estas cosas se les conoce con el nombre de globster. Un globster es básicamente el nombre que se utiliza para referirse a todos aquellos cuerpos o restos que carecen de forma, que no se parecen a ningún animal que conozcamos o que los científicos no pudieron identificar porque no tienen ni idea de qué se trata. A lo que quiero llegar con todo eso es que, teniendo en cuenta que los humanos solo hemos explorado cerca del 5% de lo que hay en los océanos, no sería descabellado pensar que un buen porcentaje de globster en realidad sean restos de monstruos marinos que desconocemos. ¿No te parece? Al menos esa es mi teoría.
la estatua más grande del mundo. A lo largo de la historia, los humanos hemos construido estatuas de todo tipo que han servido para recordar algún evento importante o alguna persona importante. Desde el Buda del Templo de Primavera, construido en China, hasta el Cristo Redentor de Río de Janeiro, que seguramente ya conoces. Pero algo que muy pocas personas saben es que el mundo de las estatuas tiene un nuevo rey al que muy difícilmente van a superar. Se trata de la estatua de Sardar Patel, un hombre considerado como el padre de la India moderna y al que le han construido una estatua de 240 metros de altura junto al río Narmada en la India. Si quieres darte una idea de lo grande que es, bastará con que comparemos su altura versus las que hasta ahora eran las 3 estatuas más grandes del mundo. El Buda del Templo de Primavera en China, que hasta ahora era la más grande, mide solo 153 metros. La Estatua de la Libertad, que es la que le sigue, mide 93 metros y la Estatua a la Madre Patria de Rusia, que ahora ocupa el cuarto puesto, mide 91 metros. Se quedaron enanas, ¿verdad? Como ya te imaginarás, construirla no fue una labor fácil. Para moldearla, se utilizaron cerca de 210,000 metros cúbicos de cemento, 25,000 toneladas de oro, 1,700 toneladas de bronce y el trabajo incansable de 2,500 obreros. Está increíble, ¿no crees? Patrañas. No voy a construirte tu propia estatua, Benny. Ya hablemos de esto. Proyecto Libro Azul. En las últimas décadas, los gobiernos han iniciado proyectos confidenciales para conseguir todo tipo de objetivos. Y quizá uno de los más curiosos y menos conocidos por las personas es un proyecto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, conocido oficialmente como Proyecto Libro Azul. ¿Sabes de qué se trataba y por qué es tan curioso? Porque su objetivo consistía en descubrir si los ovnis eran una amenaza potencial para la seguridad de la nación. Suena loco, ¿verdad? La historia cuenta que durante los años 40 y 50 estaban llegando decenas de informes de ovnis a las autoridades estadounidenses, y no solo por parte de personas comunes, sino también de parte de militares de alto rango en la Fuerza Aérea. Esto les motivó a iniciar un proyecto para saber si esos objetos tan extraños que muchos reportaban eran reales, y si lo eran, qué tanto peligro representaban para la nación. En los 17 años que duró el Proyecto Libro Azul, desde 1952 hasta 1969, se analizaron cerca de 12,000 casos de ovnis que habían sido reportados en todo el país, llegando a la conclusión de que no eran una amenaza para la nación en absoluto. Lo que me parece más interesante de todo esto no es el informe final, sino que un proyecto como este de verdad haya existido. Lucha contra pulpos. La lucha contra pulpos fue uno de los deportes más extraños del siglo pasado, o quizá uno de los deportes más extraños de la historia. Básicamente consistía en atrapar a un pulpo y llevarlo hasta la superficie. El grupo que conseguía el pulpo más grande ganaba la competencia. A los pulpos, como cualquier otro animal que conozcas, no les agrada ser molestados, ni mucho menos que intente sacarlos de su hábitat natural. Así que no era una labor tan fácil como ya podrás imaginarte. La lucha contra pulpos fue muy popular en la década de los 50s y 60s en Estados Unidos. Y para que te des una idea, en uno de los últimos eventos participaron 111 competidores y se atraparon a 25 pulpos gigantes. El más grande pesaba 57 libras. Algo muy curioso de la competencia es que cuando ya se habían repartido los premios, cada participante decidía entre comerse al pulpo o liberarlo en el océano nuevamente. Por fortuna para los pulpos, el deporte ya no se practica. Rayo globular. El rayo globular es uno de los fenómenos naturales más raros de nuestro planeta y uno de los menos conocidos. En caso de que ni siquiera supieras de su existencia, que es muy probable, el rayo globular es una bola luminosa que aparece durante tormentas eléctricas y que, según los reportes, se comporta de manera inteligente, como si tuviera vida propia. Los informes dicen que se mueve y se detiene a su antojo e incluso emite sonidos similares a silbidos hasta que poco a poco se va desvaneciendo y desaparece. Eso sí que suena raro, ¿verdad? Los primeros informes de este fenómeno datan del año 1638 y a lo largo de la historia muchos han tenido la suerte de verlo en vivo y a todo color. El único problema es que hasta ahora ningún experto ha podido dar una explicación convincente sobre cómo se forman ni por qué, ni mucho menos se sabe si es mortal o inofensivo para los humanos. Al ser un fenómeno que dura tan pocos segundos, ha sido muy difícil poder grabarlo en video y menos poder estudiarlo para conocerlo más a detalle. Y ahora se le considera como uno de los fenómenos más extraños de la naturaleza. Breviceps macrops. En caso de que te estés preguntando qué es lo que acabas de escuchar, ese es el sonido que emiten las ranas de la lluvia del desierto cuando están enojadas. Aterrador, ¿verdad? El nombre científico de la especie es Breviceps macrops. Miden unos 4 centímetros y viven exclusivamente en una pequeña zona costera entre los países de Namibia y Sudáfrica. No viven en ninguna otra parte del mundo, así que es muy probable que ni siquiera supieras de su existencia. Algo interesante de estas ranitas es que se la pasan todo el día escondidas a 10 o 15 centímetros bajo la arena y dejan la noche como el único momento para ir a buscar comida. Aman comer insectos. Cuando están molestas o se sienten amenazadas, emiten ese potente rugido capaz de intimidar a cualquiera. Lastimosamente, al ser muy frágiles y pequeñas, su especie se ha reducido cada año hasta colocarlas en la lista de especies amenazadas.
Uno de los peores trabajos de la historia. Si no te sientes a gusto con tu trabajo actual, quizá te venga bien escuchar cómo se ganaban la vida algunas personas en el pasado. La historia cuenta que durante el siglo XVI y XVII existía un puesto de trabajo bastante peculiar conocido como Groom of the Stool, y por sus características se dice que este fue uno de los peores trabajos de la historia. ¿Tendrás una idea de en qué consistía? El trabajo de un Groom of the Stool consistía en atender al rey cada vez que le daban ganas de hacer del 2. Está loco, ¿verdad? Cada vez que al rey le entraban las ganas, el Groom of the Stool llegaba hasta el aposento real y llevaba un depósito similar a este. Luego, solo era cuestión de esperar a que el rey terminase de hacer lo suyo para poder limpiar el trasero. ¿Todavía te quejas de tu trabajo? Lo más curioso es que, a pesar de ser considerado como uno de los peores trabajos de la historia, por tener que estar frente al rey cuando hacía del 2 y por tener que limpiarle su trasero, en realidad también era uno muy prestigioso. Se dice que el rey aprovechaba esos momentos para compartir sus preocupaciones y para pedir consejo, y eso no podía hacerlo cualquiera, sino alguien en quien el rey confiara de verdad. Así que ser un Groom of the Stool no era un trabajo para todos. Interesante, ¿verdad? Viéndolo de esa manera, no está tan mal, ¿o sí? Maldita basura. Vení, no voy a limpiar tu trasero. Y eso es todo por hoy. Si el video te encantó y te gustaría que hiciera una segunda parte con datos curiosos, entonces deja un pulgar arriba. Si llegamos a los 75,000 pulgares arriba, dalo por hecho. La respuesta al acertijo es la opción C. El tiburón del Zambezi, o Bull Shark, es uno de los pocos tiburones que tienen la habilidad de vivir en agua dulce o salada sin ningún problema. Todo gracias a una glándula especial que tienen en su riñón. Está cool, ¿verdad? Si te gustaría ver un video sobre animales aterradores encontrados en ríos, entre los que se encuentra el Bull Shark, voy a dejarte un enlace acá arriba. ¿Te parece? Antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.